Aleluya. ¿Cuántos están rodeados por canciones de libertad? Qué bueno, ¿verdad? Que nos ama Dios de la manera en que nos ha amado. El apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un gran privilegio, el mayor privilegio que puede tener un ser humano, que Dios lo haya llamado a ser su hijo. Y Dios nos ha llamado a todos. Amén. Bien, vamos a retomar el libro de Primera de los Corintios. Recuerdo ahora que veo a mis hermanos acá, Moisés y Olguita, que hace un tiempo atrás estuvimos estudiando la carta a los Corintios, ¿verdad? No terminamos, por cierto. Y ahora pues estamos en congregación estudiándolo. Así que vaya usted a ese primer capítulo de Primera de Corintios. Les pedí a los que estuvieron presentes el jueves anterior que tomaran en cuenta estudiar los capítulos 1 al 3 de esta carta. Y hoy yo quiero hacer un breve repaso para continuar hacia adelante con este asunto. En el primer capítulo vimos que el apóstol Pablo da, como es su costumbre y como lo que sería una carta, ¿verdad? Que siempre hay una presentación y entonces él se presenta y da una bendición a la iglesia de los Corintios. Allí él los reconoce como iglesia. Y esto es demasiado importante porque les dije que en el transcurso de la carta va a tratar asuntos muy serios en los que ellos se están comportando como lo que no son. Ellos están desubicados, pareciendo no iglesia más bien. Mas el apóstol Pablo los confirma y les dice que son la iglesia del Señor, santificados y llamados a ser santos en Cristo Jesús. Les dice que Él da gracias a Dios, son motivo de dar gracias por lo que Dios ha hecho en ellos, que les ha dotado de toda riqueza espiritual, dándoles muchos dones, los ha confirmado como la iglesia, y es que una iglesia en la que no fluye el Espíritu de Dios no puede saberse con cierta, valga la redundancia, certeza de que son iglesia de Dios porque no se ve el poder de Dios obrando en ellos. Esta es una de las formas en que Dios tiene para mostrar su aceptación de una congregación, de una iglesia, y es dotándolos, enriqueciéndolos con los dones del Espíritu. Y Pablo reconoce que debe dar gracias a Dios porque ellos han sido enriquecidos con toda riqueza. Nada les falta, dice el apóstol Pablo, sino que han sido enriquecidos con toda riqueza en los dones espirituales. Y les dice que Dios además los ha confirmado con eso, pero además los seguirá confirmando hasta el final, hasta el día de Cristo. Los seguirá confirmando como suyos hasta la venida de Cristo Jesús. Luego pasa el apóstol Pablo ya a tratar asuntos que son propios de la problemática que ellos tenían. Después del verso 9, que les dice, fiel es Dios, el cual, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ya en el 10 entonces pasa a hablar de una problemática que era la principal que quería tratar en la primera carta. Y es la división que estaba habiendo entre ellos. Entre ellos estaba habiendo mucha división y en buena medida era porque no tenían una mente, no estaban pensando con una mente espiritual. No estaban pensando como uno, deberían ser uno en Cristo, como toda iglesia, toda congregación y como la iglesia en general debe ser una en Cristo y debe tener una misma mente. Y ellos
estaban divididos en su mente, pensaban unos una cosa y otros otra cosa. Lo mismo está siendo cierto en este tiempo, después de tantísimo tiempo, ya más de 2000 años de existencia de la iglesia, y está ocurriendo todavía que estamos pensando con una mente distinta y no tenemos un mismo pensar, una misma mente. Y eso genera muchos problemas. La mayoría de problemas que se generan en la iglesia es por ese problema, por no tener una mente espiritual. Y ellos tenían una mente carnal. Y por eso ocurrían todos los problemas que estaban ocurriendo. El apóstol Pablo entonces los trata allí y les dice en el verso 10, uh, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? ¿Y qué más dice? Que no haya entre vosotros divisiones, sino perfectamente unidos en ¿qué? Una misma mente. ¿Qué mente? En el desarrollo de la carta, él les va a decir, despuesito de este capítulo 1, les va a decir en qué mente deben estar ellos unidos. ¿Cómo es que deben de tener un solo pensamiento y estar perfectamente unidos en esta misma mente? Porque por el momento ellos no lo están divididos. Ellos están pensando como piensa el mundo. Ellos están buscando maestros que les complazcan y no amoldarse al único que es el maestro por excelencia, Cristo, su espíritu entre nosotros. Entonces ellos están buscando maestros porque quieren ser reconocidos como los seguidores de un gran hombre. Hoy en día es igual, lastimosamente. Hay iglesias que están fundadas en la ¿cómo diría yo? En la capacidad del líder, en la gracia humana del líder. Que es simpático, que es carismático, que es elocuente. Inclusive cosas tan vanas como, por ejemplo, que viste bien a la moda, que tiene un correcto outfit o algo así, que se dice, ¿verdad? Sí, sí. Cosas tan vanas como esas, sobre esas cosas están las iglesias siguiendo a los seguidores, a los líderes, están fundamentadas en eso y se enorgullecen de eso. Y vuelven a ver a los demás, como quien dice, esa es la chatarra, la chatarrilla. Esos no están a la altura. Algunos están siguiendo a los líderes porque son prósperos, porque tienen grandes negocios, tienen buenos carros, etcétera, etcétera. Imagínense cuán vana es la mente y cuán dividido estamos todavía el día de hoy. Y si nos investigamos a nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, también hay divisiones porque hay una mente, todavía no nos conformamos a una sola mente. Y esto es lo que el apóstol Pablo entonces quiere que ellos entiendan. Dice, he sido informado, dice el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, y aquí es donde viene el punto donde les estoy diciendo que ellos buscaban maestros a su acomodo. Y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos,
y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y él dice, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, tu iglesia que muestra una división no ha entendido quién es Cristo y que Él está íntegro, es uno. Uno la cabeza, uno el cuerpo, uno con el Padre inclusive, uno. ¿Acaso está dividido Cristo? Pero así nos comportamos hasta el día de hoy. Una iglesia, una iglesia que muestra una carnalidad que necesita salir de ella. Yo estoy convencido que este es el tiempo en que la iglesia debe madurar y no puede madurar mientras existan este tipo de pensamientos. Es más, muestra su inmadurez con ello. Porque Cristo no está dividido. Entonces, él le dice que él no los bautizó, que él no bautizó a ninguno para que se llamen del nombre de Pablo. Y es que saben qué es el bautismo. Es una dedicación. Aparte de ser un símbolo, es una dedicación. Aparte de ser un testimonio público, es una dedicación a alguien exclusivo. Es un decir, ya no vivo para mí, sino para el que murió y resucitó por mí, para Cristo Jesús. Me debo a Él, soy su discípulo. No tengo otro maestro, ni tengo otra doctrina, sino que Él es mi maestro y su enseñanza es mi doctrina. No tengo otra. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no bauticé a ninguno de ustedes para que se llamen alguno de ustedes en mi nombre. Saben, uno debería aborrecer, uno como líder debería aborrecer cuando alguien quiere parecerse a uno por alguna virtud personal y no a Cristo Jesús. Porque no importa cuán buena gente yo sea, no importa cuán admirable sea alguna personalidad. Nada es meritorio como para que se llamen de nuestro nombre, porque nosotros no fuimos llamados a que la iglesia o que algún creyente en la iglesia se llame de nuestro nombre, es decir, defienda nuestra honorabilidad y quieran ser nuestros y no de Cristo. Pablo dice, yo no bauticé a ninguno de ustedes para que se llamen en mi nombre. Bauticé a aquel, a unos pocos. Si bauticé a otros, ni siquiera me acuerdo, porque no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y entonces termina él diciéndoles en este párrafo hacia el final, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Luego pasa al 18 y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este era el meollo del asunto en buena medida, porque ellos no querían que fueran tomados por ignorantes, no querían que fueran tomados por la chusma de la sociedad. Ellos querían parecerse a la alta sociedad, a los discípulos de los grandes filósofos de aquella ciudad, porque aquella ciudad estaba en el apogeo de la filosofía humana. Es más, nunca ha florecido tanto la filosofía como en aquel tiempo. Y querían ser maestros, y querían tener maestros como ellos y parecerse y ser reconocidos como sabios. Por eso les empecé hablando yo cuando comencé esta serie diciéndole que el problema está en estos conceptos de no entender
cómo es que deben expresarse en ser, saber y hacer. Queremos ser lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Queremos saber lo que Dios no nos ha llamado a saber y queremos hacer conforme hace el mundo y no conforme Dios quiere que hagamos. Pero si no llegamos a la mente correcta, no podemos ni ser, ni saber, ni hacer correctamente lo que Dios ha determinado que hagamos. Primero tenemos que llegar a una mente, a una sola mente. Y entonces el apóstol Pablo les dice, para hacerles notar su necedad, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el poderoso? ¿Dónde? ¿Acaso no ha desechado Dios la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Está diciendo, oh insensatos, ¿no ven que eso lo desechó Dios por acoger a lo otro? Y ustedes se están volviendo de donde Dios ya los escogió. Ustedes, a pesar de su necedad, a pesar de su falta de entendimiento, a pesar de no ser lo sobresaliente del mundo, Dios los escogió a ustedes. Entonces Pablo lo vuelve a una mente correcta en cuanto a sí mismo. Lo primero que quiere es que vuelvan a una mente correcta hacia sí mismo, lo que son. Porque ellos estaban queriendo ser otra cosa. ¿Qué son? ¿Qué son? Pablo se los va a decir. ¿Qué son? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría. Porque lo insensato de Dios querían ser como los hombres, sabios. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Lo insensato de Dios es más sabio que ellos, que los hombres más sabios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahora, yo cuando no entendí este texto, me decía, ¿cómo que lo insensato de Dios? Dios tiene insensatez en sí mismo. Dios, el omnisciente, Dios. Hasta que el Señor trajo entendimiento y me vi a mí mismo. Yo soy lo insensato de Dios, pero soy de Dios. Y por ser de Dios, soy más sabio que los hombres. Cuando Él me quiera dar sabiduría para mostrarla al mundo, me la dará. Y será irrebatible esa sabiduría. Porque soy lo insensato de Dios. Cuando yo entiendo y acepto y creo que soy lo insensato, lo primero entonces que debo saber de mí es que no soy nada. Pero soy lo que Él quiere que sea. Y quiere que entienda y sepa que yo soy lo insensato. No busque usted exaltarse, ni que lo exalten. Vuelva a la sensatez de Dios. Entienda de usted mismo. No sé si usted puede decir conmigo hoy, yo quiero decirlo y lo puedo decir, yo soy lo insensato. Así que si un día me dicen que yo no sé nada, ese día no me ofenden porque yo tendré que decir, cierto, gracias por recordarme lo que Dios ya me dijo, nada soy. Pero algunos se molestan, se enemistan inclusive, porque cuestionan lo que saben, su inteligencia,
su sabiduría, su conocimiento. No, yo soy lo insensato. Entonces, no me afecta que me digan. El otro día le dije a los muchachos de la alabanza, del ministerio de alabanza, alguien un día me menospreció de manera muy, ¿cómo diría yo? Tajante. Dijo que yo no era nada, que no tenía ni ministerio, que me ocupara de mi cadáver que me estaba muriendo. Y no pasó nada conmigo. Le seguí ayudando, lo seguí amando y lo seguí respetando. Y digo que que él tiene ministerio, aunque él dice que yo no lo tengo. ¿Qué importa? Soy lo insensato. Lo insensato de Dios es más sabio que qué. Y lo débil de Dios. Así que lo primero que los vuelve es a la sensatez de lo que son. Son insensatos y son débiles. No poderosos, no fuertes, no nobles, no sabios. ¿Y qué es lo otro que les dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, dice, vean hacia ustedes mismos, pero vean con sensatez. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, no que no había entre ellos quien podría ser nombrado así, pero si los había eran poquitos. No sois muchos, dice, poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quiere ser usted lo que Dios quiere que sea? Diga, piense y créalo. No solo dígalo, dígalo, piense y créalo. Yo soy lo necio del mundo. Pero no queremos, ¿verdad?, que nos consideren así. Nos molesta. ¿Cómo vamos a llegar a una sola mente si antes no se destruye en nosotros el falso criterio del yo, contaminado por el mundo? ¿Cómo? No podemos. Primero debe destruirse esa falsa concepción de usted mismo para tomar la concepción de Dios acerca de usted mismo. Entonces, él dice que, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Vil, repítalo, vea, lo vil del mundo. ¿Ah? Y lo que no es. Entonces, ¿qué es usted? Usted, según lo escogió Dios, ¿qué es usted? Lo que no es. Lo que no es. Cuando usted tome en su mente y su corazón esta verdad que Dios le quiere transmitir, usted empezará el camino verdadero de la fe. En usted empezará a manifestarse la verdad de Dios, porque lo que no es, escogió Dios. Y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es la intención de Dios? Que nadie tenga de qué gloriarse, porque la gloria es única y exclusivamente de Él. No nos llamó
aquí les voy a contar una de las cosas más ridículas que yo he pensado de mí mismo. Yo he pensado muchas cosas ridículas de mí mismo. Por ejemplo, he pensado que soy guapísimo. Es una pequeña broma. Pero ¿sabe? Yo alguna vez pensé, y no es tan broma para ser cierto, porque de eso se trata las cosas ridículas que le digo. Ah, por alguna razón, por alguna razón, siempre me dijeron lindo. No sé si mi madre me echó esa maldición o esa bendición. Ella siempre me dijo el lindo. Y siempre me tomaron por lindo. No sé, parece que la timidez era lo lindo. Yo era muy tímido. Tenía una cándida timidez. este, entonces resulta ser que yo decía, ay, así como me consideran, voy a poder predicar más fácilmente el evangelio. Y un día por lindo casi me matan. Me abrían las puertas para predicar en las casas y de repente un hombre dijo, no lo quiero aquí porque le vuelo la cabeza si vuelve. Parece que me estaban viendo, era por lo lindo. ¿Mm? Él, le parecía que la señora lo iba a cambiar por mí. ¿Qué caso hubiera tenido que hubieran matado por una cosa tan tonta? Más si por el evangelio verdadero, eso hubiese sido otra cosa. ¿Ah? A veces pensamos tonterías inclusive de nosotros mismos. Las más grandiosas cosas que nos han parecido que son las más grandiosas de nosotros pueden ser las más locas respecto de este pensamiento que Dios quiere que tengamos. No somos nada. Lo que no es. Ahora, si dice lo que no es, entonces, ¿dónde queda lo que es? No, no existe, ¿verdad? Bueno, lo que no es, llamó Dios. Porque si no somos, entonces tenemos verdaderamente oportunidad de ser como Él es. De ser lo que Él es. Pero si ya somos a nuestro propio criterio y mente, será una competencia para con Dios en vez de un sujetar la mente. Competiremos por, por, por el honor, mas para que nadie se jacte en su presencia, Él llamó a lo vil y menospreciado, a lo necio, a lo que no es, para avergonzar a lo que es. Entonces, ve usted, más por Él dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por Él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces sí, esta es la gloria que debemos perseguir, la de Cristo. No la de nosotros, no la de nuestras hazañas, no de nuestras virtudes, sino el que se gloríese en el Señor. Y esto puede ser que Dios te exalte. Si Dios te exalta, glorifícalo porque te exaltó. Pero si Dios te humilla, más aún todavía, glorifícale porque te humilló. Porque en la humillación de Cristo, Dios es en la humillación por Cristo, Dios verdaderamente es glorificado. Porque entonces nos muestra como que no somos verdaderamente ante el mundo.
Ahora pasemos al capítulo 2. Entonces, Pablo les va a empezar a decir, o les va a continuar hablando, y les va a decir en el capítulo 2 que él tuvo un problema al ir a ellos de no poderle hablar sabiduría. Ellos querían que les hablasen sabiduría, pero Pablo le dice, yo tuve un problema cuando fui a ustedes. Eran como todos los demás. No podían comprender. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. ¿Y qué dice? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, de sabiduría. ¿Y qué más? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué lo hizo él así? Porque Pablo tenía que ser ejemplo de no ser nada, de no saber nada. Ejemplo de lo vil y menospreciado. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Pablo sí era un gran discípulo de un gran maestro llamado Gamaliel, él sabía en su interior que había sido, que todo lo que sabía era ignorancia porque no lo sabía conforme a la ciencia de Dios y que aún había perseguido y matado al pueblo de Dios. Él sabía en sí mismo que él había sido a pesar de la supuesta sabiduría, él había sido un bruto. No había discernido a Cristo. Y queriendo honrar a Dios, había combatido a Dios. Entonces él dice, yo no fui a presentarme a mí mismo, yo no fui a llevarles una palabra como para que dijeran, wow, el predicador que vino a nuestra ciudad. No con excelencia de palabras, de sabiduría humana. No, sino que, y estuve entre vosotros, dice, hablando de sí mismo, en cuanto a él mismo. Y estuvo entre vosotros, ¿con qué? Con lo que Dios llamó, no es que llamó a lo débil. Con debilidad. ¿Y con qué más? ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está diciendo Pablo, me vieron temblar de asustado entre ustedes por lo débil. Nada soy. Para que no pensaran en mí, ni en alguna sabiduría mía. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Cuando entonces vieron los milagros mediante Pablo, cuando vieron las conversiones de que la gente se les revelaba una verdad aún con una predicación sencilla, pudieran decir que el que está haciendo esto es uno que está sobre Pablo. Es Dios. Es este Cristo del que él habla. Entonces vieron que su predicación era con demostración de poder y del Espíritu, que verdaderamente Dios actuaba por él. Sabe, a mí me impacta mucho el ministerio del ya fallecido Billy Graham, un hombre de una predicación tan sencilla, tan sencilla, con tantas conversiones en su predicación.
porque no les presentaba otra cosa sino a Cristo Jesús. No se presentaba a Él como un gran hombre de Dios, sino como un simple instrumento de Dios. Pero hoy en día tenemos showman, tenemos, tenemos de verdad una representación muy humana, una predicación muy humana, un impartimiento muy humano. No dejamos que el Espíritu en nuestra debilidad se muestre. Yo detesto y siempre lo detestaré, y lo he dicho, cada que puedo lo digo, porque algunos viven escondiendo su debilidad, que no sepan, que los vean como el gran hombre, la gran mujer de Dios. Y a veces se los está llevando la trampa y ellos no quieren que sepan, porque ¿qué van a decir? Si no te aceptan no siendo nada, no podrán aceptar a Dios en ti. Porque si te aceptan siendo algo, es a ti que te aceptan y no al Dios a quien debes predicar y enseñar, mostrar. Pablo entonces dice, yo me gozaré en mis debilidades más bien, porque entonces el poder de Dios reposará en mí, porque cuando soy débil, es entonces, no antes, es entonces que soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Entonces, amados hermanos, debemos volver a la sensatez para tener una sola mente, primeramente en pensar no somos nada. No debemos sobresalir nosotros. Dice una anécdota que tenían por allá atrás en un vitral. Usted sabe que hay iglesias que usan imaginerías. Entonces tenían ahí en un vitral la supuesta figura de Jesús. Y estaba un predicador muy bien vestido y se pavoneaba como el pavo real. De eso se trata, pavonearse. Y se pavoneaba en el púlpito frente a los demás. Y un niño de baja estatura hacía el intento ver hacia atrás. Y la abuela, cuando salieron del culto, le dijo, ¿vistes, hijo, al predicador? Qué tremendo. Sí, lo vi todo el tiempo y no me dejó ver al Señor de atrás. Sí, a veces tenemos tan atrás a Cristo Jesús porque estamos tan adelante nosotros pavoneándonos a nosotros mismos. Y si nos juzgamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que hemos estado haciendo eso muchas veces y que tal vez todavía se esté haciendo. Tú debes hacer lo que hagas en debilidad para que sobre todo se vea el que está sobre ti, el que está en ti. Entonces, Pablo es claro y entonces dice estas cosas. No, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que ¿sabe qué hizo Dios muchas veces con Pablo? Lo mandó bien enfermo a predicar el evangelio.
y estando enfermo, lo usó con grandes milagros y sanidades. Mientras él estaba enfermo. Dice por ejemplo a los Gálatas, oh Gálatas, cuando los está reprendiendo porque ellos están volviendo atrás de la gracia, por los judaizantes que los estaban haciendo judaizar. Dice, en un principio dice, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo, a pesar de la prueba que tenía en mí mismo, de la enfermedad. Me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Y os doy testimonio que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo, dice él. Lo reconocieron genuinamente, en amor, no por lo que él era, sino por lo que Dios había hecho en ellos, que había transformado sus corazones. Cuando alguien te ame porque tú eres brillante, ten cuidado, que puede ser que es la brillantez lo que ama y no a ti. Pero cuando tú desnudo, sin brillantez alguna, eres recibido en tu debilidad y tus defectos, entonces entiende que te están amando. Entonces Pablo es claro y le dice esto, para que vuestra fe no estuviese basada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu, dice ahí su encabezado, ahí en el verso 6. Y entonces aquí va a pasar a decirles Pablo, ¿qué es lo que les revela? No la gracia, no el carisma en un hombre o en una mujer, no la elocuencia, no la sabiduría humana, sino qué es lo que les revela la verdad. ¿Y qué es lo que dice el verso 6? ¿Lo puede leer, Dani? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vamos a seguir. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Paramos ahí. ¿Qué está diciendo? Sí, le está diciendo, Dios nos ha dado sabiduría. Y él sabía que a él le había dado gran sabiduría el Señor, pero que no podía hablarla con los que tenían una mente carnal, que debían ser vueltos a la sensatez antes, porque la sabiduría de Dios no la revela el Espíritu a los sabios y entendidos, no a los fuertes. Quiere que Dios de verdad le revele a usted su palabra, le revele sus profundas verdades. Llegue a Él como si nada es usted y confíe absolutamente en la provisión de Dios mediante su Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Cuál es el medio? ¿Y cuál es la condición? No hacer nada. Y el medio es el Espíritu. Él se les reveló por medio del Espíritu.
Y va a hablar aquí de lo que es la mente que deben tener, la única mente en la cual deben ser uno. ¿Qué continúa? ¿Cómo continúa? Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Continúa. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Allí está. ¿Qué mente? Sed de una misma mente, de un mismo espíritu. Es la mente de Cristo que está en el Espíritu que Dios nos da, que nos revela las cosas para que tengamos unas mismas palabras, hablemos una misma cosa, no haya divisiones entre nosotros, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente. Cuando es el Espíritu el que nos revela la verdad, el conocimiento genuino, divino. Entonces podemos seguir ese espíritu y hablar lo que habla el espíritu y actuar consecuentemente con eso. Tenemos la mente, pero ¿saben qué les está diciendo? Aunque Él nos ha dado la mente de Cristo, ustedes están funcionando como el hombre natural todavía por su carnalidad y no puede, el hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Así que el hombre espiritual, lo primero que debe ser el hombre espiritual es ser nada. Eso es lo primero que debe ser. No tener intenciones ególatras. No creerse a alguien o querer ser alguien, sino querer no ser nada para que Cristo sea el todo. Entonces ellos necesitaban volverse a la sensatez y el apóstol Pablo les dice esto por eso mismo. Sí, nos ha dado, miren, nos ha revelado las cosas Dios por el Espíritu y es tan así lo que sabe el Espíritu y nos puede revelar que conoce todas las cosas de Dios como el Espíritu humano conoce todas las cosas del corazón del hombre. Imagínense qué conocimiento está disponible para los hijos de Dios. Si tienen al que conoce todas las cosas de Dios, la mente de Cristo, el Espíritu de Dios. Pero cuán pocas cosas conocemos, ¿sabe por qué? Porque estamos como el hombre natural. Claro, ¿cómo va a entender usted o cualquiera otro si está pensando con una mente muy natural? ¿Sabe? Ahora que hemos empezado a hablar más profundamente acerca de morir al yo, algunos lo que tienen es cuestionamiento en vez de decir que no saben nada. Están queriendo decir que saben mucho. Y el obstáculo para que entren verdaderamente a que les revele el Espíritu es precisamente el que creen que saben. Hágase como que no sabe nada. Considérese a usted mismo ignorante y dígale al Señor, enséñame. Enséñame. Hazme saber. Hazme conocer como tu Espíritu.
hace saber y conocer. Muéstrame lo que es de Cristo. ¿Qué hora tenemos? Ya casi entonces vamos a ir terminando. Vaya al capítulo 3. Dice, de manera, dice, comienza ese capítulo, de manera, hermanos, que cuando yo fui a vosotros, ¿qué? No pude hablarles como espirituales, sino como a niños en Cristo Jesús. Os di a beber leche y no vianda. Ni siquiera les pudo dar papilla. Les dio calostro. No les voy a explicar qué es calostro, no tiene caso que les explique. Les dio a beber leche y no vianda. No les pudo dar alimento sólido. No les pudo enseñar verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque todavía eran carnales. Porque ¿qué es lo que dice? Leamos a Dani, por favor, y yo le digo donde pare. Amén. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ok, paremos ahí. Está diciendo, cuando se vean a ustedes mismos con sensatez, viéndose como que no son nada, pero también a nosotros como que no somos nada. Porque ese era el problema. Estaban viendo a algunos de ellos como grandes maestros. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Ese era el fondo del asunto. No sabían ni juzgarse a sí mismos, ni juzgar a los demás correctamente. Correctamente de acuerdo al Señor. Dice el espiritual, dice, juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Está diciendo, anteriormente el apóstol Pablo, está diciendo, mira, cuando tienes una mente espiritual, puedes primeramente juzgarte correctamente a ti mismo y ver a los demás luego. ¿Sabe cuál es la paja del ojo, de la viga del ojo que habla Cristo Jesús? En el Sermón del Monte. El ego que tienes atravesado, que no te deja verte con humildad a ti mismo, pero sí juzgar a los demás como quien sabe lo de los otros. ¿Ves? Bien vemos el mal en el otro, el pecado del otro, el defecto del otro, pero no hemos aprendido a vernos a nosotros mismos. Porque hasta que no veas aún lo que crees que es bueno en ti, no lo veas como un obstáculo para Dios, todavía no te has visto bien. Pero cuando te veas como quiere Dios que te veas y llegues a entender y saber, a creer, aceptar que no eres nada, y de la misma manera verás a los otros y dirás, no son ellos, es Dios. ¿Qué es Pablo y qué Apolos? Simples servidores por los cuales habéis creído. Entonces Pablo no está diciéndole, no se vean ustedes, pero sí véannos a nosotros. Veannos. ¿Cuál será mi mejor perfil? Algunos no se toman un selfie si no es de su mejor perfil.
Y a veces están engañados, no tienen buen perfil por ningún lado. Yo ya lo reconocí, yo no tengo buen perfil por ningún lado. Ni de un lado, ni del otro, ni de atrás, ni adelante. Yo creo que menos de atrás. Pero Pablo quiere que los vean como deben verlos. Pero claro, si queremos ser tomados por grandes discípulos, ¿cómo necesitamos ver a los que nos enseñan? Como grandes maestros, ¿no? Yo espero que si a usted ha hablado alguna vez bien de mí, lo hable con sensatez. Y diga, mi pastor es maicero. Es tosco. Es iletrado. Porque ciertamente lo soy. Cuando hable usted así de mí, puede ser que lo que yo hablo de Dios, de verdad lo transforme. Porque si no, lo que le va a quedar es una aura de qué manera como habla el pastor. Qué desgracia sería para mí y para usted. Nada, ¿qué es Pablo? ¿Qué Apolos? Nada, simples servidores por medio de los cuales han creído. Podemos seguir. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Vuelve al punto acerca de sí mismo. Dice, el que planta y el que riega, nada son. Nada son. Nada son. Véannos así. Nada somos. Yo agradezco que cuando la gente te ve a ti, te ve en tu debilidad, en lo que no eres y aún así te ama y te sirve, entonces lo hace como de Dios y entonces verdadera honra, porque es honra para Dios y es honra que tú disfrutas como de Dios. No hay mejor honra que esa. No hay mejor honra que esa. Es que nada es el que planta ni el que riega, porque uno es el importante, el Dios quien da el crecimiento. Es Dios. ¿Mm? Porque sea Pablo, sea Apolos, ¿qué dice? El 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, paremos ahí. Entonces, sí, él sabe, Pablo sabe que él, Apolo y los otros son colaboradores de Dios, pero sin nombre. Quiero decir, no para destacarse ellos mismos. Son colaboradores de Dios porque el único ya les ha dejado claro que nadie se jacta en su presencia. Así que ni el maestro, ni el que plantan, ni el que riega. Y aunque tendrán su recompensa. Pero uno es el fundamento sobre el cual deben estar edificados. Cristo Jesús. Cristo Jesús.
Y cuando edificamos, los edificadores, los que plantamos y regamos. Yo ahorita estoy regando. La labor del maestro es regar para traer crecimiento que lo da Dios por su palabra. La labor del evangelista es plantar la semilla. Pablo fue el gran evangelista de aquellas iglesias. Apolo fue el que más estuvo con ellos como maestro. Dentro de ellos, no que Pablo no cumplió su función de maestro también, pero quien más estaba interno en las iglesias era Apolos. Pero dice, recibiremos nuestra recompensa, pero el fundamento es este y alguien no lo puede cambiar nadie. Cristo Jesús es el fundamento. Y mire el que edifica, que edifique sobre él, que lo haga bien. Porque ¿qué es lo que pasa? Y vamos a ir concluyendo aquí. ¿De dónde quedaste, Dani? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vea, aquí el apóstol es crítico consigo mismo y con los demás que enseñan. Dice, porque en este punto es a los maestros a quien alude. Vea cómo edifican. Porque hay una sola forma de edificar que es concordante con la base del edificio, que es congruente, coherente con la base del edificio. El edificio es resistente, fuerte, resiste el fuego, no se destruye. Así que edifiquen con los materiales que son propios de la base. Piedra preciosa, oro y plata. Edifiquen, porque cuando venga la prueba, porque vendrá la prueba, el fuego de la prueba vendrá, y lo que no sea ni plata, ni oro, ni piedras preciosas sobre la base que es Cristo, entonces se quemará. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos. Hemos gastado años enseñándole hojarasca a la gente, heno y paja. Y luego cuando viene la prueba se demuestra que estaban edificados de mala manera. Porque no les enseñamos a no ser nada, sino que ellos se llegaron a creer. De aquí se han ido personas porque se les ha querido disciplinar, porque creen que son mayor cosa de lo que se los está tratando. Claro, ¿cómo no se va a quemar? Y hemos perdido nosotros, claro, nos ha dolido. Aunque nosotros mismos seguimos aquí, salvos como por fuego. Nos ha ido bien feo. Yo lo reconozco. He gastado mi tiempo muchas veces. Con quien no ha recibido una edificación verdadera en buena medida por falta de pericia mía. Pero no quiero hacer más eso. Quiero decirle lo que debe usted escuchar, que vuelva a la sensatez de considerarse insensato. Ambiguo, ¿no? Pero es así. Vuelva a la sensatez de ser insensato, de considerarse insensato, no ser nada, nadie, sino lo necio y lo vil, lo débil. Entonces el Espíritu comenzará a edificar en usted, a revelarle la verdad de Dios.
y usted será edificado y la iglesia será firme. Cuando vengan adversidades, usted resistirá el fuego de la prueba. Usted quedará inconmovible. No sufrirá pérdida ni nosotros con usted. Aquí paro hoy y entrego este micrófono esperando que el próximo jueves usted también esté por acá y podamos seguir aprendiendo.